¿Qué tal, amigos oyentes y también internautas del Purgatorio? Muy buenos días y bienvenidos a su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. El femicidio en el Ecuador sigue cobrando víctimas y parecería que el tema se había agotado o al menos liquidado con la tipificación de este delito sancionado con 22 y hasta 26 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal en vigencia desde agosto del año 2014. Pero pasa que tras 8 años, ya mismo una década, de la tipificación de este delito, hoy se dan casos execrables y condenables como el de María Belén Bernal. Hemos invitado por ello a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, acá en Guayas, la doctora Fabiola Gallardo, quien ha exhortado nuevamente al gobierno para que declare en emergencia al sistema judicial y que a través de un estado de excepción se puedan articular distintas acciones. ¿Qué tal, doctora? Gracias por atender esta entrevista. Bienvenida al Purgatorio. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista. Lo que se ha solicitado por parte de la Presidencia del Guayas es la declaratoria de emergencia de la función judicial para solventar las necesidades por las que estamos pasando. Ya anteriormente ya lo había solicitado por la falta de recursos por parte de la función judicial. ¿Qué ocasiona esa falta de recursos? Que no tengamos material para trabajar. El día de hoy recién nos hacen conocer, a buena hora, de que ya llegaron 4.500 computadoras para los funcionarios judiciales. Pero esas computadoras recién las vamos a cambiar porque la última vez que nos dotaron de computadores fue en el año 2011. Imagínate, tanto tiempo sin tener los equipos tecnológicos avanzados para poder trabajar. Pero independientemente de eso, yo creo que el punto central en este momento es la protección a los funcionarios judiciales. Ya tuvimos el día lunes que asesinaron al fiscal Edgar Escobar a plena luz del día a las 8 de la mañana frente a la institución de la fiscalía, frente a una iglesia. Esto quiere decir que a la delincuencia organizada, que a quienes en este momento están cometiendo actividades ilícitas, no les importa absolutamente nada, no tienen respeto a ningún funcionario judicial. Ya hemos visto a lo largo de este año 2022, desde el mes de mayo, que han ocurrido tentativas de asesinato, que han ocurrido asesinatos a jueces y fiscales. Y recientemente también tuvimos una tentativa de asesinato en Sucumbíos, el mismo día en que acabaron con la vida del fiscal Edgar Escobar. Nosotros, como funcionarios judiciales, no nos podemos quedar callados, debemos alzar la voz y pedir protección. Pedir protección a través de una declaratoria de emergencia o a través de cualquier medida que tome el gobierno, pero se necesita desde ya la liberación de recursos por parte del Estado para que la función judicial pueda operar adecuadamente y para que los funcionarios judiciales tengamos la protección debida. Cuando hablo de protección, no solamente hablo de protección policial, sino que pueda contratarse también a una compañía de seguridad privada que pueda estar en los edificios de cada uno de los complejos judiciales. Ahora, el tema de la seguridad de fiscales o de jueces, sin duda no es nuevo, doctora, porque yo me acuerdo antes de la pandemia también asesinaron al entonces fiscal Carlos Carolis. Y en ese sentido, yo creo que no es una novedad lo que está sucediendo con el AMPA organizada. Se ha agudizado entre la pandemia y el 2022, porque claro, acuérdese que con el confinio, con el claustro, incluso la delincuencia estaba inactiva. Entonces, cuando se va superando esta etapa de la cuarentena y demás, hubo una especie de estallido delictivo. Hoy tenemos incluso hasta las famosas vacunas. Ya ve usted lo que pasa en Guayaquil, lo que está sucediendo incluso en Manabí, donde han hecho justicia por mano propia. 2 delincuentes fueron quemados prácticamente porque en esa población manabita estaban hasta la coronilla. Pero más allá de esas prácticas con las que tampoco estamos de acuerdo, porque la idea es
que estemos todos sometidos al imperio de la ley, es algo que urge, porque ¿cómo trabaja un fiscal con miedo o un juez cuando tiene la amenaza en su celular o incluso con algún emisario, que ya ha sucedido? Exactamente, Jorge. Te comento, el gobierno está dándole frente a la delincuencia organizada, está dándole frente al narcotráfico. Y también en estos momentos, como lo acabaste de mencionar, lo de las famosas vacunas. Entonces, cuando la policía detiene a estas personas, viene la fiscalía, investiga, recopila todos los datos o todos los elementos investigativos para poder acusar, y los jueces somos los que determinamos la prisión preventiva o en un determinado momento condenamos, se establece la culpabilidad de estas personas. Entonces, los jueces y los fiscales estamos desprotegidos ante estas personas que, si bien pueden estar cumpliendo una pena, cumpliendo una sentencia en el centro de rehabilitación social, ya sabemos cómo operan esas bandas, independientemente de que estén privados de libertad. Ahora, dentro de la propuesta que usted ha formulado, se incluye también jornadas de teletrabajo, y no porque se hayan incrementado los casos de COVID, sino porque se ha descontrolado el movimiento delictivo. Grupos que operan desde la cárcel, desde la penitenciaría del litoral, y que ejecutan operaciones en distintos puntos de la ciudad. Hablo del microtráfico. Parecería que también se está generando lo mismo a nivel de vacunas, aun cuando, según la policía, es la versión de la institución, son pequeñas células que se toman los nombres de estas grandes agrupaciones, hablo de las vacunas, como los Chone Killers y demás, para intimidar a los comerciantes o algún ciudadano que tenga un ingreso promedio para sacarle dinero a cambio de una supuesta seguridad o custodia. En la práctica es sacarle dinero so pena de matarlo. Entonces, desde ese punto de vista, doctora, ¿creen ustedes que en el sistema judicial también se ha logrado procurar alguna medida interna, si desde la judicatura ha habido una directriz? Porque lo otro es lo que pasa en el sistema penitenciario a cargo del SNAI, y que ya ve usted, esta semana también hubo otra fiesta, por ejemplo. Tenemos que las unidades judiciales están dispersas, están ubicadas en distintos sectores de la ciudad, y se requiere un plan de acción contundente por parte del Estado. No podemos esperar más. No podemos esperar que se acabe con la vida de otro fiscal, que maten a otro juez. Se debe tomar desde ya un plan de acción, se debe ya comenzar a ejecutar, porque ¿qué es lo que pasa? El fiscal sale desde su lugar de trabajo, desde fiscalía, para ir al sur. Luego tiene que ir a otra audiencia en Florida, que queda en la vía Daule. Luego tiene que ir a otra audiencia en el centro comercial Albán Borja. Es todo un recorrido que realiza el fiscal, y el peligro que corre ante la delincuencia común, o que también puede ser ante una causa específica. Esto, como lo mencioné, no puede esperar más tiempo. El día de ayer hubo un comunicado por parte de las autoridades, entre las que estuvo el presidente del Consejo de la Judicatura, la fiscal general del Estado, por parte del Ministerio del Interior y por parte también del gobierno, en la cual se establecieron principalmente 5 puntos. Uno de ellos, la creación de una mesa interinstitucional que trabajará de forma permanente y reportará los avances semanalmente. Pero esperemos que este no sea simplemente una mesa en la que no se llegue a nada, en la que quede un diálogo ahí, en el aire. Esperamos que realmente se tomen acciones y se realice un monitoreo de la seguridad en nuestra provincia. Me comentó que, pese a que él mostró y denunció de que estaba siendo amenazado, tuvo que ir a pedir por ahí
a un policía que lo acompañe en su casa. Entonces, si a través de este comunicado nos están diciendo de que la Policía Nacional debe priorizar la protección y seguridad de los servidores judiciales, ese debe ejecutárselo desde ese mismo momento. Estructure esa unidad judicial. Esperemos que máximo en una semana esa unidad judicial ya comience a proteger a los funcionarios judiciales. Porque nosotros somos jueces, somos fiscales, pero también somos, y la protección la pedimos también para los edificios. A los edificios donde nosotros laboramos, no solamente están los jueces, los fiscales, el defensor público, están también los usuarios que acuden a requerir los servicios de la Administración de Justicia. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una amenaza de bomba? Por ponerle un ejemplo, en el centro comercial Albán Borja. Viene la angustia de todos, el pánico de todos, en el que está la gente del Albán Borja, del centro comercial en el que tiene que salir evacuada, y también los funcionarios judiciales y los usuarios que se encuentran ahí en el centro comercial. Y se paralizan las actividades en ese momento porque hay que esperar que llegue la policía, revise a ver qué es lo que está sucediendo. Y ya hubo una amenaza real en la que hace unos cuantos meses encontraron explosivos de alto alcance. No podemos seguir esperando. Nosotros ya estamos pidiendo desde hace algún tiempo atrás que nos pongan, que nos den la atención oportuna y que nos den los implementos, no solamente para trabajar, sino también para tener la protección en nuestros edificios. Mucho se ha hablado sobre el ejemplo colombiano, doctora, y sí me gustaría tener su opinión, su postura sobre los jueces sin rostro, ¿no? Y que aquello eventualmente brindaría algún tipo de seguridad o de garantía. A veces extrapolar estos ejemplos no siempre terminan dando resultados. En el caso del Ecuador, ¿usted cree que sería una opción válida? Habría que hacer un estudio criminológico analizando si esa posibilidad es factible dentro de nuestro país, puesto que el Ecuador, comparado a otros países, Ecuador es un país pequeño en el que toda la gente se conoce, en el que la ciudadanía, en el que los abogados en libre ejercicio nos conocen a todos los jueces, nos ubican a todos los jueces, y lo mismo con los fiscales. No sé si aquel planteamiento sea lo más adecuado para nuestra provincia. Pero hasta que suceda eso, por lo menos necesitamos ya protección. Usted hablaba de guardias de seguridad privada. ¿Esto se articularía con el presupuesto adicional que eventualmente podría entregar el Consejo Nacional de la Judicatura luego de que Finanzas haya hecho ese trabajo desde el Ejecutivo? ¿Cuál sería la materialidad o la posibilidad? O sea, sí, ahí está la idea que me parece que es muy buena, pero ¿y el dinero? Exactamente. ¿Y el dinero de dónde sale? El dinero es a través de la liberación de recursos que disponga el Estado para el Consejo de la Judicatura. Si no se dispone esta liberación de dinero, no tenemos cómo contratar a seguridad privada, porque entendemos que la policía también tiene que hacer su labor y estar en las calles cuidando a la ciudadanía de tanta delincuencia que hay para prevenir y para investigar. Pero no podemos ocupar a toda la policía. Requerimos también la existencia, la contratación de seguridad privada para nuestros edificios. Un ejemplo, en Corte Provincial, no tenemos un guardia que abra, que cierre la puerta, que esté ahí cuidando los vehículos de los funcionarios judiciales. Nosotros hemos tenido que arreglarnos para que una persona esté ahí cuidando. La cantidad de policías que existen en el edificio, que permanecen en el edificio, son poquísimos, son apenas 4. Y no podemos hacer tampoco, por eso es mejor priorizar las audiencias telemáticas, porque si en Corte Provincial se realiza, por ejemplo, en pleno centro, una audiencia en la cual van a acudir 50 personas, 30 personas, estas personas no van a ser revisadas porque no hay nadie en la puerta del edificio que pueda revisar los bolsos, que revise las maletas, que revise las carteras, que revisen todo lo que llevan las personas que ingresan al edificio. Siendo así que no podemos permitir exponernos
de que en una sala de audiencias ingresen tantas personas, porque también corre peligro nuestras vidas. Al menos en corte provincial, en sala penal, todas las audiencias son telemáticas a través de la plataforma Zoom. Inclusive, estos avances de la tecnología permite que cualquier ciudadano pueda acceder ahora a las audiencias. En la cuenta Twitter de la Presidencia de la Corte se están publicando diariamente todas las audiencias que se van a realizar con el acceso para que cualquier persona pueda observar las audiencias que realizamos, porque también acuden a las audiencias, los docentes suelen enviar a las personas que están estudiando la carrera de Derecho a que observen las audiencias. Entonces, esto de aquí también implica un mayor acercamiento con la ciudadanía. Estamos con la doctora Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pero también hay que ver la otra cara de la moneda, doctora, y usted sabe bien que desde varios sectores de la sociedad civil, ciudadanos que a veces se manifiestan al enterarse de que determinado juez o también a veces algún fiscal que se abstuvo de acusar a una persona detenida incluso en delito flagrante con las evidencias, el operativo de la policía y sus unidades especiales, el allanamiento y demás. Hubo un caso bastante significativo hace varios meses con un juez que era temporal, ¿no? Porque salió del banco de elegibles. Hablamos del señor Pedro Moreira en torno al habeas corpus que entregó de manera parcial a alias Junior. En la Corte de Justicia del Guayas, ¿qué información tienen sobre jueces que han sido sancionados? Yo sé que esto le compete a María Josefa Coronel de alguna forma con la Dirección Provincial de la Judicatura, pero usted como titular de la Corte Provincial, ¿tiene información de cuántos funcionarios judiciales han sido sancionados por asuntos similares? Porque comprenderá que la ciudadanía también a veces se pregunta por qué los liberan si fueron detenidos con todas las evidencias. Exactamente. Cada funcionario es responsable de las decisiones que dicta. Fiscalía es responsable si emite un dictamen acusatorio o si de pronto se abstiene de acusar. Todo aquello va en apelación. En todo caso, todo funcionario judicial, todo juez es responsable si dicta una sentencia condenatoria, si dicta una sentencia ratificando inocencia. Las declaratorias las está dando tanto Corte Nacional como Corte Provincial, declaratorias sobre una responsabilidad administrativa. En dichos datos específicos los tiene propiamente la dirección disciplinaria. Yo no cuento con esos datos, puesto que a mí no me corresponde sustanciar procesos o sumarios administrativos, pero el juez que usted me lo acabó de mencionar, por el caso de alias Junior, tuvo una declaratoria de error inexcusable por parte de la Sala de Corte Provincial. Bien, en todo caso es importante conocer el pronunciamiento de la autoridad en torno a lo que pasa, ¿no? En el día a día. Recuerdo que en el caso de alias Junior, mucha expectativa hubo en torno a la ciudadanía, a la gente que está esperando que la justicia se cumpla como un derecho, como está establecido en la Carta de Montecristi. Estamos con la doctora Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Hemos hablado en este primer bloque sobre el asesinato del fiscal Edgar Escobar y ya estamos por ir a la pausa comercial aquí en el Purgatorio, tanto para nuestra señal en FM a través de I99, 98.9 FM en su dial, como en nuestro canal en YouTube. Pausa comercial y luego vamos a profundizar el tema del femicidio, lo que ha pasado con María Belén Bernal. Pausa y volvemos. La madre de María Belén Bernal, así como sus familiares, amigos, amigas y colegas de la abogacía, confirmaron sus temores esta semana luego de su desaparición el pasado domingo. Y esto vuelve a confirmar una tesis, doctora, que el femicidio no se ha terminado de combatir con la sola tipificación en el Código Orgánico Integral Penal, como lo advertíamos al inicio de esta entrevista. Fíjese que solo en los primeros 5 meses, ya según los datos oficiales, se habían cometido 118 femicidios hasta junio.
Luego, en esta última etapa, hasta septiembre, con el último crimen de María Belén, esa cifra ha llegado casi a los 200 femicidios. Solo en el año pasado, entre noviembre y diciembre, no llegaban ni a los 180. Significa entonces que algo está fallando, porque o las mujeres siguen teniendo miedo de denunciar, o no hay un mecanismo preventivo efectivo. ¿Qué está pasando con las charlas también que se deben de entregar a las mujeres que son víctimas de alguna agresión en principio? Hay un programa municipal que se llama Amiga ya no está sola. Entendemos que desde el Ejecutivo también el gobierno ha implementado un plan de prevención, pero ¿qué está pasando en la práctica, doctora? Ha sido una lucha constante por parte de las mujeres de que nuestros derechos sean reconocidos y que sean respetados. No basta con la tipificación del femicidio en el derecho penal. Eso no es suficiente, sino que se requiere de un plan de acción por parte del gobierno que incluya la erradicación, la prevención y la sanción. Esto ya es propio de las instituciones también, de que cada institución depure y de que de esta manera pueda cada institución depurar a los mal funcionarios que están haciendo quedar mal a la institución. Lamentablemente ha sucedido esto con la policía. Yo no quiero generalizar, pero en todo caso, es la policía que desde el primer momento en que tuvo conocimiento que estaba sucediendo aquello, que estaban ocultando esa información, en que debió haber tomado las acciones necesarias y no esperar el grito de una madre, el llanto de una madre, el grito de un país, el de todas las mujeres, para que se puedan tomar las acciones. Ya corresponde a cada institución, ya corresponde a cada gobierno de que realmente los derechos de las mujeres se respeten y más que todo, que estas conductas misógenas desaparezcan, poderlas erradicar. Bueno, y también habría que desmontar el espíritu de cuerpo, doctora, porque de lo que ha trascendido, cuando acudieron para la primera diligencia hasta la habitación del policía Cáceres, él impidió el ingreso. Esto ha sido contado por los familiares. Luego se presentó ante la autoridad, pero como ya se estaba cumpliendo el periodo máximo de 8 horas sin que existan indicios o nexos causales sustanciales, es que se ha argumentado desde la fiscalía que tuvieron que dejarlo ir. Y luego se desapareció. Y lo único que apareció es el cuerpo de ella envuelto justo detrás de la misma escuela de formación policial, Eloy Alfaro. Esto fue un crimen nefasto, son cosas que no pueden volver a ocurrir. Hemos visto cómo ha habido el grito de las mujeres y de todo el país, porque no se pueden permitir este tipo de conductas misógenas y más que todo, que no se puede tratar de manchar la dignidad de una mujer que ha sido vulnerada por parte de una institución. Debe tomar las medidas para que la madre reciba una respuesta y para que también aquellas personas que estuvieron implicadas sean sancionadas y se requiere una investigación diligente, tanto por policía como por fiscalía, para que realmente sean sancionados las personas que tuvieron participación y no se la cojan, ni no cojan una sanción con una persona que tenga la mínima participación, como de repente puede ser un guardia, como de repente puede ser alguien que pasó por ahí. Aquí están implicados, lamentablemente, policías que tienen que tienen un grado mayor. Entonces, no se puede permitir que cuesta y requiere saber la verdad,
y esto lo determina también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, estamos por concluir, doctora, y pensaba mientras usted hacía su exposición que al final en estos dos hechos de sangre que marcaron la semana que ha concluido el día de ayer en el país, el asesinato de María Belén por parte de su pareja en la capital y en Guayaquil, acá el crimen que se cometió contra Edgar Escobar, se conjugan en una sensación que es el miedo. Entonces, ¿cómo ejercer justicia con el miedo? ¿Qué pasa cuando en una sociedad la justicia tiene miedo? ¿Se acaban las garantías? ¿Dónde va a parar la institucionalidad? Cada funcionario es responsable de toda diligencia que realiza. Evidentemente, en caso de una amenaza, en caso de constantes amenazas, se vulnera la independencia judicial, se vulnera la imparcialidad del juzgado. Y algo que es importante también, se quiso, y por eso yo hablo de la ética, se quiso dar o tergiversar un poco lo que sucedió con el crimen de Edgar Escobar, lo que sucedió con el crimen de María Belén Bernal. Justo la policía, doctora, esta semana también, en el caso del crimen del fiscal Edgar Escobar, afirmó que él portaba cerca de $3,800. Eso se pudo confirmar porque muchos se preguntaban, incluso comunicadores, cómo se podía cargar esa cantidad de dinero en un traje como el que él en ese día tenía, ¿no? Él estaba con su terno, como es habitual en un fiscal. La investigación debe ser dirigida a poder encontrar a quienes cometieron el ilícito. Ese día se detuvieron a dos personas, un adolescente y un adulto, pero deben haber más personas, el autor intelectual. Sobre aquello debe dirigirse la investigación. El hecho de que el fiscal haya tenido $3,800 es un fiscal que gana un sueldo bastante bien y es un fiscal que además recibía mensualmente una remuneración porque también era docente universitario. Esa cantidad no es una cantidad como para poderse escandalizar, por cuanto también las personas a diario utilizan para poder pagar sus tarjetas de crédito, para poder pagar las planillas básicas, pagar el colegio de los hijos. Entonces no se puede tergiversar la investigación en tratar de manchar la dignidad de aquella persona, de aquel funcionario judicial. Pero como le dije, la investigación no puede tergiversarse, no puede dispersarse a otro lado. Lo que se tiene que hacer ahora es investigarse quién fue el autor material intelectual que mandó a matar al fiscal Edgar Escobar y no irse por otros rumbos. Bien, agradecemos la comparecencia de la doctora Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Hemos hablado del crimen del fiscal Edgar Escobar y también del femicidio de María Belén Bernal. Esperamos que finalmente los jueces y los fiscales puedan trabajar tranquilos, seguros y no con el temor entre sus manos. Gracias, doctora, que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por su atención permanente. Hasta la próxima.